cómo confías en Dios? Solo a través de su palabra, solo a través de ver su palabra como esta que dice: gracias, Señor, porque tú me das poder cuando me siento indefenso. Gracias porque tú eres mi fortaleza en medio de la debilidad. Hola, ¿qué tal, querida familia? Es un gusto poder compartir un domingo más la palabra de Dios para que nuestros corazones se fortalezcan. Recuerda que la Biblia dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que es tiempo de fortalecernos con un mensaje más de domingo. Agarra tu Biblia, intenta que sea de forma física para que puedas hacer anotaciones, pon tu libreta ahí, ponte a gusto donde quiera que nos estés escuchando. Tal vez vas en el camino, en tu carro, estás en casa, donde sea que tú no estés escuchando, ponte cómodo porque Dios el día de hoy tiene una palabra para ti. Antes de esto vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día y recordarte que puedes ayudarnos a compartir este mensaje. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y di conmigo: Señor, muchas gracias. Gracias porque hoy puedo escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y yo soy tu oveja. Y hoy puedo escuchar tu voz tan clara, tan suave como un viento apacible que trae paz a mi corazón. Así es, Señor, que en medio de la tribulación, que en medio de la angustia yo puedo escucharte a ti. Yo puedo saber que tú me amas y que seguro vas a responder y vas a pelear por mí porque tu palabra lo dice, que estás como un muro de fuego a mi alrededor. Así que yo lo recibo y el día de hoy yo escucho tu palabra y recibo sabiduría para seguir peleando la buena batalla de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y el día de hoy quiero tocar un tema, el mensaje del día de hoy, como ya viste aquí, es: Dios no es el problema, sino la solución. Así es, Dios no es tu problema, es tu solución. ¿Por qué digo esto? Porque al pasar del tiempo yo me he topado con mi propia persona, que de repente estás orando por algo y ves que no se cumple, o vas caminando y sucede algo inadvertido y lo primero que yo hacía era decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿qué no tienes cuidado? Señor, ¿qué está sucediendo con todo esto? Y bueno, en medio de todo eso, hoy en día, cuando sucede algo, yo ya puedo reaccionar de otra manera. En lugar de estar pues lamentándome, en lugar de estar diciendo: ¿por qué, Señor? Ahora respondo con un contraataque con la palabra de Dios. Pero todo esto fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, no fue como luego, no. Yo recuerdo ocasiones donde, bueno, hasta reprendía a los perros cuando me ladraban, ¿no? Ibas caminando y de repente salió un perro y bueno, ya aprendías a reprenderlo y todo eso, porque la palabra de Dios dice que gobernaremos sobre toda bestia que está en la tierra. Pero antes, ¿no? Antes de repente hasta perdía un peso para el transporte o lo que sea y era: Señor, ¿por qué? ¿Por qué ahora me tengo que ir caminando? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces el Señor me contestó el por qué. Y por eso esta prédica del día de hoy: Dios no es el problema, sino la solución. Para esto quiero que vayamos a nuestra primera escritura, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Y vamos allá, y te lo voy leyendo mientras llegas ahí, y dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Conocemos esta historia, o tal vez es la primera vez que lo escuchas, pero aquí hay dos personajes. La primera es Marta. Llegó a la casa de Marta y se quedó ahí. En el 39 comienza a decir: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ok, vamos al rato a desglosarlo. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí tenemos la historia de dos hermanas. La primera hermana, bueno, estaba atendiendo y fue la que le abrió las puertas a Jesús. Y pareciera que es la que va bien, porque le abre la puerta, lo ve pasar. Yo qué sé, la escritura no lo dice, pero sí dice que entró a la casa de estas hermanas. Ella es la primera que lo recibe. Y tú dices: wow, qué impresionante. Recibió a Jesús y la Biblia lo dice, que Jesús está a tu puerta y llama. Y si tú le abres, dice: yo entraré y cenaré
contigo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero a ella se afanó. Ella estaba haciendo qué hacer, ella estaba pues atendiendo con la pena de chin, mi casa está sucia, no he hecho de comer y está aquí Jesús y todo. Pero eso no era lo importante. Jesús no venía a ver su casa, Jesús no venía a que lo alimentaran, Él venía a alimentar. Y tienes por el otro lado a María, bueno, que ella dice que solo se sentó a los pies de Jesús. Ella no le importó el quehacer, ella no le importó los afanes, ella tenía al maestro. Ella tenía en su casa, en su sillón, al maestro, al más importante. Y lo mejor era escucharlo, era estar atento a su voz. Y vamos a descubrir aquí, bueno, algunos puntos que necesito que empecemos a ver. Número 1, bueno, Marta se preocupaba por todos los quehaceres. Marta se preocupaba porque veía que no estaba acomodado esto, que no estaban bien los trastes, que no había comida, que no había esto. ¿Y sabes qué? Número 2, esto hizo que dejara de atender a la palabra, a lo más importante. ¿Cuántas ocasiones nos hemos encontrado en medio de todo esto que tú estás viviendo diario a diario, diario y por los afanes de este mundo, que ahorita lo vamos a leer igual aquí en Lucas, dejas de atender a lo importante, dejas de atender a la palabra, dejas de atender en ese momento el que estaba ahí era Jesús. Si alguien le podía haber resuelto sus problemas de lo que sea, era Jesús. Pero ella no estaba atento. ¿A quién? Al maestro, a la verdad, al camino, a la vida abundante. Y bueno, estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Quiero leerte Lucas 8:11, pero vamos a dejarlo aquí tantito. Guárdalo ahí en Lucas 8:11 al 14. Y ahorita vamos a ir allá porque esto nos va a explicar qué onda, qué pasó con ello, por qué se desenfocó, qué estaba pasando. Y quiero que vayamos a otra historia que está en Marcos 4, 35 al 38. Y guarda, porque vamos a estar regresando a estas dos escrituras y también a la de Lucas. A la de Lucas 8, claro. Marcos 4. Vamos a ver, aquí en Marcos 4 encontramos la historia de Jesús con sus discípulos. Y Él les dice, bueno, tenemos que pasar al otro lado. Y sucede algo muy similar a lo que estamos leyendo. Y en Marcos 4, versículo 35 al 38, dice lo siguiente. Y aquel día, cuando llegó la noche, ¿sí? Cuando todo estaba oscuro, cuando aparentemente ya no había nada que hacer, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Hay una palabra de Dios de nuevo aquí. De nuevo está Jesús aquí. De nuevo está el centro de todo Jesús. Jesús. Y les dice, hey, ya aquí ya terminamos. Vamos al otro lado. Y entonces en el 36 dice, y despidiendo a la multitud, ¿no? Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaba hundiendo. Y aquí de nuevo encontramos a Jesús en medio de todo. Jesús era el centro de ese lugar. Jesús estaba ahí, Él no se había ido y había problemas de nuevo. A lo mejor parecieran más graves, ¿no? A lo mejor al principio solo era como, pues el quehacer, pues la comida, y esto. Pero al fin y al cabo era un afán, al fin y al cabo era una perturbación del alma de Marta. Y aquí, pues ellos tenían el problema de que la barca se estaba hundiendo, la barca estaba entrando, el agua estaba entrando a la barca. Y entonces dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, volví a leer el 37, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús. Él estaba en el barco. Di conmigo, Él estaba en el barco. Recuerda, Él estaba en el barco. Era lo más importante. Estaba durmiendo sobre un cabezal, una almohada, ¿no? Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y aquí, fíjate, es lo mismo que le dice Marta en el versículo 40. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Aquí no tienes cuidado. O sea, aquí la pregunta es, ¿Jesús realmente no tiene cuidado de ti? En medio de todo eso, sé sincero en tu corazón y yo puedo decirte que yo he dicho esto. Señor, ¿qué no tienes cuidado? ¿Qué no ves a mi papá? ¿Qué no ves a mi hermano? ¿Qué no ves que no tengo dinero? ¿Qué no ves que esto? ¿Qué no ves que lo otro? Pero cuando tú te centras en el problema, entonces a quien le echas la culpa es a Dios. Cuando Él es el que tiene la solución de todo esto.
Dice, maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que vamos a morirnos? ¿No tienes cuidado que no ves, que no sientes? Y entonces me encanta, porque a ninguno de los dos los reprendió, a ninguno de los dos les dijo, ay, pecadores, ay, esto, pues ¿cómo que no tengo cuidado? ¿Qué te pasa? Pues yo soy Jesús, yo soy Dios. ¿Qué no sabes que vengo a salvarte? ¿Qué no sabes que yo vengo a pagar por tus pecados y me van a latigar? Y entonces yo voy a ir a la cruz y voy a ir al infierno y voy a ser torturado. ¿Y dices que no tengo cuidado de ti? No, él no dice nada de eso. Él no dice nada de eso, Él los guía a la verdad, Él los lleva a tal punto de entendimiento que ellos pueden ser libres, que ellos pueden vivir una vida diferente. Y bueno, aquí los ubica, Él les dice en el versículo 39, dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué les dijo Jesús, cómo no tenéis fe? O sea, le está diciendo, ¿no creyeron la palabra que yo les dije? ¿No creyeron que yo soy Jesús y que las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? ¿No creen que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida? Es lo que les está diciendo. ¿No creen que es palabra de Dios lo que yo les dije? ¿No creen que cuando yo les dije, hey, pasemos al otro lado, es una palabra de Dios y no mía, y por lo tanto se va a cumplir? Eso es lo que les estaba diciendo Jesús en ese entonces. Es lo que en esos momentos Él los estaba intentando centrar. Y de nuevo tú vas con Marta, insisto, vamos a ir en estas dos lecturas de una a la otra, y entonces a Marta también la ubica y le dice, hey, en el 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La ubica, le dice, hey, Marta, tranquila. Tu corazón está turbado, tu corazón está afanado con tantas cosas, con tantos quehaceres, pero la ubica y le dice, hey, pero solo una cosa te es necesaria, solo una cosa te es necesaria. Y le dice el qué, el cómo también. Dios te está diciendo hoy el qué es, a ver, tranquilo, deja de ver todas las circunstancias, deja de ver las situaciones, deja de ver la economía, deja de ver todo lo que está pasando, que si tu hijo, que si tu hermano, que si tu papá, que si tú, que si el síntoma, que si esto, que si el otro, que si la deuda, que si el carro, que si esto, que lo que sea. Te dice, hey, hay muchas cosas, sí, y va a haber muchas cosas que te van a intentar perturbar, pero, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La palabra de Dios no te puede ser quitada, es lo que te está diciendo. Hey, hay una buena parte, y la buena parte que es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dejarle hasta aquí porque vamos a ver qué está sucediendo entonces. ¿Cuál es el problema? Ya vimos el qué. Bueno, el qué es que hay muchos afanes, es que hay muchas cosas y vamos a ver el problema, pero también vamos a ver el cómo. O sea, ¿cómo sales de ahí? Y para esto ahora sí, recuerda la escritura que te dije que guardaras ahí. Como dice Ricky Ricón, quitémosle el clip y vamos a Lucas 8, versículo 11. Ya estás ahí, bueno, estabas en Marcos, pero pues, si tú te fuiste conmigo a Lucas, pues ya estás ahí en Lucas. En Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesús había planteado una parábola. La parábola del sembrador conocidísima. Y entonces, bueno, el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó entre espinos y abrojos, otra parte cayó en el pavimento, otra parte, y empieza a decir todas estas partes. Pero en el versículo 11 en adelante de Lucas 8, ahí empiezan sus discípulos a preguntarle, maestro, ¿qué onda con esta parábola? Nosotros tampoco entendimos. Y Jesús noblemente y amablemente, y sobre todo a través de la revelación, les dice, este es el significado de la parábola. Entonces, Dios quiere que tú sepas el significado de su palabra. Pero eso es otra prédica aparte, nada más un postrecito en medio de todo esto. Y en Lucas 8:11 dice lo siguiente. Esta es pues la parábola, o sea, la revelación de lo que yo quería decir. La semilla es la palabra de Dios. Pon atención, hay una semilla que es la palabra de Dios. Pero también hay una semilla que es la palabra del enemigo. Tú lo puedes ver en el Génesis, cuando está Adán y Eva y cuando está el enemigo y cuando viene Satanás y siembra otra semilla, otra palabra. Entonces estate muy atento porque las palabras que escuches son semillas en tu corazón que van a dar un fruto. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que la oyen. ¿Sí? O
O sea, tú eres aquel que está escuchando la palabra de Dios. Y tú puedes estar escuchando todos los días, o puedes escuchar solo los domingos, o puedes estar escuchando una cada 15 días. Pero tú eres aquel que escucha la palabra de Dios. Tú eres el que está al lado del camino. Pero chécate lo que sucede. Y luego viene el diablo y la quita de su corazón. Quita la palabra. Quita la palabra. ¿Qué es lo que intenta robar, matar y destruir el diablo? La palabra. Porque si te quita la palabra, te quita todo. Porque si tú dejas de pensar en la palabra, entonces te quita todo. Marta dejó de pensar en Jesús, dejó de pensar que el maestro estaba ahí, aquel que le podía solucionar los problemas. Los discípulos estaban en medio de la barca y tenían al maestro, aquel que lo habían visto hacer milagros, aquel que lo habían visto sanar, restaurar, levantar muertos. Pero ellos habían olvidado al maestro ahí, habían olvidado la palabra de ahí. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo, dice, para que no crean y se salven. O sea, viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y la salvación no es solo es irte al cielo, la salvación es la plenitud, es que nada te falte, que todo lo tengas y que seas pleno en este tiempo. Y luego en el 13 dice, los de sobre la piedra, o sea, está hablando de la siguiente, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea, tú estás aquí, dices amén, gloria a Dios, ahí en tu casa te emocionas, o vas en el carro y te pones con el claxon, o lo que sea, estás saltando de alegría y dices, gloria a Dios, yo recibo esta palabra, yo creo que yo soy próspero, yo creo que yo soy sano, o con las cápsulas de campeones que estás ahí, sí, amén, o con las promesas de sanidad, sí, yo creo que soy sano, viene la palabra, pero dice después, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Sabemos y conocemos que la Biblia nos dice que bueno, que no nos sorprenda el fuego de la prueba que viene, como si cosa extraña nos sucediese. Entonces viene esta prueba. Entonces tú necesitas tener raíces, tú necesitas tener en medio de todo una fe tan cimentada en la palabra, en la roca, como dice, con la parábola que, bueno, el que cimentó su casa sobre la roca y estaba sobre la arena, a los dos le vino la tribulación, a los dos le vino la prueba. El problema es que en medio de todo eso se nos olvida un factor, la paciencia. ¿Por qué? Porque los dos tenían que probar, bueno, ¿qué? En medio de todo eso, cómo las olas iban a venir, como la lluvia, la tempestad. Pero el que puso su casa sobre la roca tenía que tener paciencia, tenía que ejercer la paciencia de que el trabajo que hizo, los cimientos que hizo, estaban fuertes. Y entonces iba a pasar la tempestad tarde o temprano. Y él solo no tenía que salir de su casa, ¿me explico? Iba a escuchar ruidos, iba a escuchar las tormentas, los truenos. Pero él tenía que ejercer la paciencia. Dice que aquí, pero este no tenía raíces. Necesitas empezar a tener raíces. ¿Y cómo tengo raíces? Con la palabra, leyendo todos los días. ¿Recuerdas cómo comencé la prédica? Por lo demás, hermanos, en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor. ¿Cómo tienes raíces en la palabra? ¿Cómo tienes raíces? Vete a leer todos los días tu programa de lectura. Vete a leer todos los días lo que tiene para ti tu proverbio del día, el Salmo. No te quedes ningún día sin leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que va a generar esas raíces. Un árbol fuerte y frondoso, y lo dice el libro de Isaías, lo dice el libro de Proverbios, lo dice el libro de Salmos, que seremos como árboles plantados junto a aguas de ríos de reposo. Y nuestra hoja no va a caer. Entonces tú tienes que tener la palabra. Tú tienes que irte a un salmo y decir, bueno, Señor, hoy voy a estar en este salmo. Y yo sé que lo he puesto como ejemplo en otras ocasiones, pero vamos a hacerlo porque necesitamos fortalecernos. Vamos al Salmo 3. A mí me encanta hacerlo con el Salmo 3 porque se me hace como muy concreto en todas las áreas. ¿Cómo empiezas a tener estas raíces cuando vengan las circunstancias, cuando venga el enemigo? Y aunque solo hemos visto 2 puntos, bueno, cuando intenta quitarte la palabra, cuando intenta robarte el enemigo de tu corazón la palabra. En el versículo 1 vamos a empezar en el Salmo 3. Vamos a tener un ejemplo. ¿Cómo creo raíces en el Señor para entender que Dios no es el problema, sino la solución? ¿Cómo lo hago?
Cuando yo voy al Salmo 3 y leo, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Aquí viene la prueba, ¿recuerdas? Dice, porque creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Aquí está la prueba. Hay muchos enemigos, hay muchos adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí que no hay para mí salvación. Ahí está la prueba. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo la palabra que Dios me dijo, hey, vayamos y crucemos al otro lado. Recuerda la palabra que tuviste cuando estabas sentado ahí con Jesús. Y dice aquí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Estoy en el versículo 3. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarras este versículo y Señor, ciertamente sí hay muchos adversarios, veo mis deudas, veo la enfermedad, veo los problemas, muchos se están levantando en mi contra y estos problemas dicen que no hay salvación para mí, pero yo encuentro mi raíz en tu palabra, pues tú, mi Dios, eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Yo, Señor, hoy clamo a ti y estoy seguro que tú me respondes desde tu monte santo. Por eso yo me acuesto, yo duermo y despierto porque tú me sustentas. Así es como echas raíces. Así es como en lugar de mirar a Dios hacia el cielo y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y decir, es que tú no me ayudaste, es que tú no estuviste, es que tú esto y es que tú lo otro. Dejas de echarle la culpa a Dios y en lugar de echarle la culpa a Dios encuentras en Él la solución. Encuentras en su palabra la solución. ¿Sí? Pero vamos a seguir con esto porque aún no terminamos. Y dice luego en el versículo 14, me quedé en el 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, de nuevo escucharon la palabra, en los tres la escucharon, los tres estuvieron ahí, los tres estuvieron escuchando, viendo los milagros, como Marta, como María, como los discípulos, estuvieron escuchando la palabra. Dice, pero yéndose son ahogados. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y por lo tanto no llevan fruto. Dice los afanes de la vida, los placeres, las riquezas. ¿Recuerdas a Marta? ¿Recuerdas que él estaba afanada con los quehaceres del hogar? Ella estaba afanada con todo, menos con el buscar a Jesús. Eso es lo que estaba ahogando la palabra. ¿Qué es lo que tienes que empezar a detectar primero? ¿Qué está ahogando la palabra de Dios en ti? ¿Qué está intentando robar la palabra de Dios de ti? ¿Qué está intentando robar la confianza que tú has puesto de Dios en ti? Tal vez son los pagos de la colegiatura, tal vez son los problemas en el hogar, los problemas en el matrimonio, los problemas con tus hijos, los problemas existenciales que tú tengas, la depresión, tal vez no estás teniendo para comer. ¿Qué está ahogando la palabra de Dios en ti? El que papá o mamá no te hacen caso, el que no tienes las cosas que tú necesitas para la escuela. ¿Qué está ahogando el día de hoy? Tú que nos estás viendo, ¿qué está ahogando la palabra de Dios en ti? Lo que sea. Ahora, cuando lo identifiques, lo siguiente que tienes que hacer es no condenarte. Jesús no vino a condenarte. Cuando tú lees la Biblia y tú encuentras este tipo de cosas, no tienes que condenarte. Cuando tú vas al doctor y entonces el doctor te da un diagnóstico, tú no te sientes mal. Tú no te pones triste como, ay, es que usted no entiende que yo no tenía un suéter para ponerme y entonces me mojé y me enfermé. No, tú no te le pones rudo al doctor, no le dices, doctor, es que usted no entiende, usted solo me está juzgando, usted me dice que tengo esto y esto y esto. No, vas y te tomas el medicamento, ¿verdad? Porque el doctor no te está juzgando, te está diciendo qué es lo que tienes y cómo solucionarlo. Lo mismo es con Jesús. Cuando tú vas a la palabra y entonces si tú te identificaste ahorita con alguno de los discípulos o con Marta, pero menos con María, bueno, entonces ahí hay algo que te está condenando. Pero la Biblia dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto lo dice Juan 3:17. Y si tú le cambias, entendiendo que Jesús es el verbo, como dice en Juan 1, el verbo, la palabra, entonces la palabra de Dios no vino al mundo para juzgarte, sino para que tú seas salvo por él. Entonces, cuando tú ves en la palabra este tipo de cosas, ojo, ya lo identificaste. ¿Qué es lo que sigue? Ok, Señor, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque yo te dije a ti, como dicen Proverbios, ¿no? Que el impío, que el necio, bueno, pues hace las cosas y luego te echa la culpa a ti. Perdóname, porque yo no soy justo, yo no soy injusto, yo no soy impío. Yo no te voy a echar la culpa a ti. Y entonces pides perdón y dices,
entonces muéstrame el camino. Si tú no eres el problema, si tú eres la solución, Dios, entonces muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Y vamos a hacer un ejercicio de nuevo, porque la Biblia tiene que ser práctica. La Biblia tiene que hacer que tu día a día, o mejor dicho, tú tienes que hacer que la Biblia día a día sea la verdad, sea que una realidad. Y en Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En otras versiones dice que le echa la culpa a Dios. Entonces, en medio de todo esto, ahí donde estás, quiero que nos tomemos el tiempo de poder hacer más que un ejercicio, algo que va a impactar tu corazón. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no porque los ministerios palabra de honor lo hagan. No, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Así que ahí donde estás, di conmigo, Señor, perdóname. Te he echado la culpa a ti. Una y otra vez. Pero hoy me doy cuenta que tú no eres el problema. Tú eres la solución. Así que hoy te pido perdón. Y muéstrame cuál es la solución. Perdóname. Tú no me condenas. Tú no me juzgas. Sé que me he afanado. Sé que he visto el problema. Y no te he visto a ti. Hoy recibo tu perdón y echo fuera la condenación de mi vida, de mi mente y de mi corazón. Así que gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Así de sencillo es. Ya empezamos ahora sí a ver el cómo, la solución. Ya vimos el problema, ya vimos que son afanes, ya vimos que puede ser un problema, ya vimos que puede ser que dejes de mirar a Jesús para empezar a mirar la tempestad, la tormenta. Y ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo salgo de ahí? Bueno, empieza a ver lo que Jesús dice aquí. Porque si tú vas con Marta en Lucas 10:42, aquí empieza a darnos la solución. Porque otra parte del problema, perdóname, me voy a regresar un poquito a Marcos 4, se encuentra en el versículo 41, Marcos 4:41. Vamos a ver la última parte del problema para empezar a ver la solución y empezar a cerrar con esto. En el versículo 41 dice, desde el 40, y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Después de que después de que calmó la tempestad y trajo paz. En el versículo 41 está la respuesta. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Eran los discípulos. ¿Cómo se hacen esa pregunta? ¿Cómo se preguntan quién es este? O sea, que no estaban con Jesús, que no entendían que eran el Hijo de Dios, que no tenían la revelación en ese entonces, que no estaban con ellos, que no habían visto milagros, señales, no estaban ya en el sermón del monte y todo eso. ¿Cómo se preguntan quién es este? Ese era el problema. Que no conocían quién era Dios para ellos. La Biblia dice que nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ojo, tienes que estar muy atento a esto. ¿Quién es este? Pues es Jesús, el que te ama. ¿Quién es este? Es Jesús. ¿Quién es este? Es aquel que murió y resucitó por amor a ti y te dio una nueva vida. ¿Por qué no le conocemos en ocasiones? ¿Por qué estamos perturbados? Bueno, pues porque no conocemos la Biblia. Ahora, insisto, si tú te identificas en esto, bueno, vuelve a Él. Y tú puedes decir, bueno, Arturo, es que yo sí leo todos los días la Biblia. Bueno, entonces ahora es tiempo de ejercer la paciencia. Es tiempo de no dejar de declarar. Es tiempo de no dejar de leer. Es tiempo de estar constantemente en una buena batalla de la fe. ¿Cómo? A través de la palabra. Y en el versículo 42, ahora sí vamos a Lucas 10:42, aquí está de nuevo la respuesta. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa te es necesaria para empezar a resolver todos tus problemas. La Biblia es muy clara, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, decláralo constantemente, que si viene el problema, lo primero que hagas es declararle la palabra. Pero si no hay una palabra, si ves a tu hijo perdiéndose y entonces dices, bueno, es que no sé. Pero si tú ves en la palabra una promesa donde dice en Isaías, que esta es la promesa, este es el pacto que yo haré contigo, que tus hijos y los hijos de tus hijos
tendrán la misma palabra que yo he puesto en tu boca, que el espíritu que he puesto en ti está en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Entonces, si tú lo ves haciendo algo malo, entonces tú declaras y no le echas la culpa a Dios. No, es Dios, ¿por qué no me ayudas? No, es Señor, gracias porque tengo tu palabra. Gracias porque yo sé que mi hijo vendrá a tus pies. Gracias porque tú lo traerás desde donde sea, como dice tu palabra, que tú vendrás aún y los traerás, aunque estén dispersados en todo el mundo, ellos vendrán y te adorarán. Gracias porque tú moriste por ellos en la cruz. Y entonces tu actitud y entonces tu fe empieza a cobrar fuerza, 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 fuerza. Fíjate lo que dice Isaías, te lo voy a leer en la NTV, Isaías 40, versículo 27. Me encanta. Recuerda, es en la NTV, yo sé que te van a estar apareciendo aquí los cintillos, pero por si de repente tú tienes Valera u otra traducción, no digas como, oye, no dice así, bueno, es en la NTV. Y el versículo, Isaías 40, versículo 27, dice así: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? O sea, Dios te siente, no, espérate, tranquilo, ¿por qué dices que yo no las veo? O sea, la Biblia dice que yo no duermo, que yo no me adormezco, que yo estoy al pendiente de ti. Y dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Ya vimos, ¿cómo lo puedes decir? Porque dejaste de ver a Jesús y empezaste a ver el problema. Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? Y aquí te empieza a dar la solución. ¿Por qué de repente nos pasa eso? Porque nos desenfocamos de Jesús. Porque nos desenfocamos de verlo a Él y decir, gracias Señor, porque tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Porque nos desenfocamos de ver donde dice que yo cumpliré mi propósito en ti, porque nunca desamparo la obra de mis manos. Y entonces dice, ¿acaso en el 28 nunca has oído, nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa, o sea, Él no se va a cansar de ayudarte, Él no se va a debilitar. Y como, no, Arturo, no te pases, ya me pediste mucho, ¿qué crees que ya mi cuenta ya no tiene tanto dinero? ¿Qué crees que no, ya no tengo tantas fuerzas? No, espérate, Él nunca se va a cansar, Él nunca se va a debilitar. Dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y fíjate, 29 al 31, Él da poder al indefenso y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor. Aquí está la respuesta. ¿Cómo puedes salir de todo eso? Confiando en Dios. ¿Y cómo confías en Dios? Solo a través de su palabra. Solo a través de ver su palabra como esta que dice, gracias Señor, porque tú me das poder cuando me siento indefenso. Gracias porque tú eres mi fortaleza en medio de la debilidad. Así, en medio de todo eso, tu confianza va a estar en Dios. Conociendo sus promesas, conociéndole cara a cara, dice, y encontrarán nuevas fuerzas. ¿Cómo encuentras nuevas fuerzas? Yendo a la palabra. Y entonces, cuando tú ves aquí la palabra, por ejemplo, vamos a leer el 41:11, dice, ¿ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos y confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Promesas como esa, dime si no te fortalecen, dime si no te sientes empoderado y confiado en el Señor. Y no porque sea palabras motivacionales, no, es porque es la palabra de Dios. Y cuando viene un problema, entonces le declaras, gracias porque hoy puedo ver, Señor, con mi fe, que todos los furiosos enemigos que estaban allí, ahora están tendidos. Gracias porque las deudas están tendidas, gracias porque la enfermedad está tendida en el suelo, está confundida y humillada. Si te das cuenta, cuando tú vas a la Escritura, entonces vas a empezar a cobrar fuerzas. Y entonces, ¿qué crees? Vas a dejar de decir, Señor, tú eres el problema. Y vas a comenzar a decir, tú eres la solución. Así es, Jesús, gracias porque tú eres la solución. Y sigo leyendo. Voy a volver a leer el 31 del capítulo 40. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¡Wow! qué impresionante es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, dilo ahí donde estás, ahí en tu casa. Dios no es el problema, Dios es la solución. En medio de toda circunstancia, en medio de toda apatía, en medio de toda desavenencia, en medio de todo lo que tú puedas estar pasando, recuérdalo. Dios no es el problema, Dios es la solución.
¿Por qué? Porque hay una promesa para lo que tú estás pasando. Y quiero empezar a cerrar con un versículo, es Hebreos 12, versículo 1 y 2. ¿No? Hebreos es Nuevo Testamento, es de los últimos libros que vas a encontrar ya en tu Biblia, ¿no? Recuerdas, bueno, si tú estás aprendiendo apenas a utilizar la Biblia, tenemos muchos recursos para ti, pero uno de ellos y el más importante es el calendario de lectura, con el cual tú puedes leer constantemente. Y aunque ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, bueno, Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, ahora ese por tanto nosotros, es que está hablando del capítulo 11 de Hebreos, donde habla de todos aquellos que hicieron obras, dice que recibieron a sus muertos y volvieron a, bueno, y que resucitaron, otros pelearon con leones, otros metieron a una nación, y empieza a describirte y dice, por tanto, o sea, ¿por qué hay todas estas promesas? Teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, está hablando todos aquellos que hicieron estas cosas, si despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Así es, el pecado te está asediando todos los días, el enemigo te está asediando, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, despójate de eso. ¿Cómo te despojas de eso? De nuevo, con la palabra. ¿Cómo te despojas de la apatía? Señor, gracias porque tu gozo es mi fortaleza. Gracias porque tu Espíritu Santo ha puesto en mí el fruto y es el gozo, Señor. Y dice, y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Segundo factor que necesitas. El primero es fe. Y la fe solo la obtienes a través de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te va a hacer correr pacientemente la carrera que tienes por delante. Pacientemente la carrera que tienes por delante. ¿Cómo tienes esta paciencia? ¿Cómo en medio de la tribulación puedes decir lo que dice el libro de Salmos? Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cómo puedes estar pacientemente en el pozo de la desesperación? Esa escritura a mí siempre me vuela la cabeza porque digo, ¿cómo puedes estar pacientemente en medio de la desesperación? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba con uno de mis mejores amigos, Jonathan, que íbamos, trabajábamos en prehospitalaria, ¿no? Yo estaba de voluntario y en medio de todo eso, bueno, empecé a aprender, a leer libros, el conocimiento, entonces después empecé a estudiar en la Cruz Roja y muchas de esas cosas. Pero en medio de todo eso había situaciones donde tú llegabas y toda la gente te gritaba, llévatelo, hazle, quítale, ponle, ¿por qué no le haces nada? Y la gente alrededor y muy estresada y tú en medio tenías que tener el temple de decir, bueno, voy, atiendo a mi paciente, su ABC, su esto, su lo otro, súbelo y vámonos. En medio de todo eso gente gritándote, las sirenas, si está el borrachito, si está la mamá desesperada, si está todo y tú tenías que tener la paciencia de correr la carrera que tienes por delante para salvar una vida. ¿Cómo lo hacías y por qué tenías la paciencia? Bueno, en ese caso pues yo ya tenía al Señor, entonces pues yo me iba orando, ¿no? pero si lo vemos de forma natural, bueno, por el conocimiento. Porque tú sabías qué hacer, porque tú sabías que literal tu ABC, tu equipo de seguridad, tus 3 S y todo lo que involucra eso, tú ya lo tenías en mente. Antes de llegar, tú ya habías preparado tu equipo, si ya te avisaban que era un choque, bueno, tú ya sabías qué equipo tener y pues bueno, el jefe de servicio estaba ahí y te decía, tráete esto, vas a bajar esto y tú ya lo tenías preparado, ya tenías el conocimiento, ya habías tenido prácticas y cuando llegabas ya sabías qué hacer. ¿Por qué? Por el conocimiento. ¿Cómo corres con paciencia esta carrera que tienes por delante? Con el conocimiento de esto, de la palabra de Dios, sabiendo que hay una promesa, sabiendo que Jesús dijo, pasemos al otro lado, sabiendo que Jesús dijo, una sola cosa te es necesaria, sabiendo que Él dice, yo soy tu pastor y nada te va a faltar, sabiendo que Él dice, yo morí en esa cruz y sufrí todas tus dolencias y pagué todos tus pecados para que jamás vuelvas a decir que estás enfermo o indefenso, teniendo el conocimiento de Dios. ¿Cómo corres la carrera que tienes por delante con paciencia? Puestos los ojos en Jesús, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Entonces, ¿cómo corres con paciencia de esta carrera que tienes por delante? Puestos, ¿qué? Tus ojos en Jesús, el autor y consumador
de tu fe. Y cuando hablo de Jesús es como, es que yo no veo a Jesús, que cierro los ojos y me lo imagino con su barbita y cabello largo. No, espérate. No, puesto los ojos en Jesús es puesto los ojos en la palabra, puesto los ojos en las promesas. ¿En qué promesas? Por eso tienes que leerla. ¿En qué promesas, Arturo? ¿En qué promesas puedo tener si mi familia se está derrumbando, si mis hijos no me hacen caso? ¿En qué promesas? Bueno, ahí es donde tienes que buscarlas. Por eso todos los días tienes que leer tu palabra. Por eso todos los días tienes que constantemente escuchar prédicas, las cápsulas que tenemos para ti, por decir una cosa. Pero también tenemos las promesas de sanidad, también tenemos la Biblia en audio, también tenemos las prédicas pasadas, tenemos todo un buffet para ti. ¿Para qué? Para que puedas escuchar la palabra, para que estés atento en lugar de tus problemas, en lugar de que estés afanado y turbado por todas las cosas, te sientes a los pies del maestro y eso lo va a solucionar. Arturo, ¿cómo? Bien fácil, porque cuando tengas fe, entonces vas a hacer lo que dice la palabra en el libro de Marcos. ¿Qué? Porque aquel que no dudar en su corazón y le diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, ¿qué crees? Ese monte será quitado y será echado al mar. Porque cuando venga la circunstancia, entonces vas a decir, hey, enfermedad, quítate y échate al mar, porque yo creo en la verdad, que la verdad dice, y empiezas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Y si tú no estás viendo por primera vez, déjame decirte que esto es real. Déjame decirte que esto que estamos aquí en esta conferencia hablando es muy real. Es más real que en el lugar donde tú puedas estar sentado viendo esta conferencia. Es más real que el aparato donde tú no estés viendo, en tu celular, tu tablet, lo que sea. Es más real que eso. Así que déjame invitarte al reino de los cielos. La Biblia lo dice en el libro de Juan capítulo 3, que de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar y ver el reino de los cielos. Tal vez ya nos has visto muchas veces, pero tú no has nacido de nuevo. Entonces no vas a poder disfrutar de esto, no porque Dios sea malo, sino porque Él dice, tú tienes que entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Nicodemo le dijo a Jesús, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar yo acaso de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, espérate, lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Así que, ojo, y mantente atento con lo siguiente. La Biblia dice en el libro de Romanos, cómo naces de nuevo. Y comienza a decir, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, de nuevo, las palabras, ¿te das cuenta? Si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Así es. Es tiempo de que tú declares a Jesús como tu Señor y Salvador. Y ahí donde estás, repite conmigo, puedes cerrar tus ojos. Si te sientes apenado, ve y enciérrate en el baño, donde sea, pero no te quedes sin la oportunidad de nacer de nuevo. Y esta oración la puedes hacer cuando tú quieras. Di conmigo, Señor Jesús, hoy creo que tú eres el Cristo, que viniste a pagar todos mis pecados. Y entonces moriste en esa cruz, pero resucitaste al tercer día. Así que yo creo que tú eres mi Señor, mi Salvador. Yo lo creo con todo mi corazón y lo declaro con mi boca. Y creo que soy salvo. Digo sí acepto al pago de mis pecados y te doy gracias. Te pido perdón por todos ellos, pero hoy enséñame quién soy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que acabas de entrar al reino de los cielos. Es tiempo de que no solo lo veas, sino lo abraces, sino lo puedas tener dentro de ti y todos los días manifestarlo. Así que ánimo, vivifícate con la palabra de Dios. No te detengas, sigue adelante y pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Déjame terminar orando por todos ustedes y darle gracias a Dios por sus vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de nosotros podamos entender que tú no eres el problema, que tú eres la solución, Jesús. Así que hoy ponemos nuestra vista en ti, no en los problemas, Señor, no en los afanes de esta vida, sino en ti. Hoy nosotros, como dice Isaías, Señor,
No nos preguntamos que si tú estás durmiendo, no nos preguntamos que si tú estás atento a nuestros problemas. Hoy sabemos que tú estás atento y tan atento estás, Jesús, que pagaste nuestros pecados, sufriste nuestras dolencias. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús nuevas fuerzas, como dice tu palabra en Isaías, Señor, que cada uno de ellos, mi Dios, pueda encontrar la fuerza en medio de la debilidad, que tú seas su fortaleza, que ellos confíen en ti, Señor, y que así puedan encontrar estas nuevas fuerzas, Señor, que vuelen tan alto como las águilas, que corran y no se cansen, que caminen y no desmayen en medio de esta buena batalla de la fe, que vean a sus enemigos tumbados, tendidos y humillados, Señor, porque tú, mi Dios, haces en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de ellos tenga la victoria que ha vencido este mundo, nuestra fe. Así que yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que todos declararemos que tú no eres el problema, sino la solución. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo y recuerda varias cosas. Una, tenemos una serie de cosas para ti en la página, en el blog, las cuales estuvieron aquí apareciendo y aparecerán hasta el final. Encuéntranos en Spotify y en todas las plataformas. Todo el material lo puedes descargar gratuito, pero el más importante es el calendario de lectura. Puedes descargarlo y medita todos los días de tu vida en ellos. Bendiciones.